Uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Hola. Sí, gracias, señor presidente. Señor ministro, en primer lugar, nosotros queríamos manifestar que en el CD que recibimos minutos antes del inicio de esta sesión, hay preguntas que no fueron contestadas o que fueron contestadas con algunas evasivas. Por ejemplo, a nuestra pregunta de que se nos informara con respecto a todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas que revistieron durante la dictadura militar y actualmente se encuentran en funciones, recibimos como respuesta que eso no se puede dar a conocer porque es parte del secreto militar, escudándose en un artículo, en un decreto del gobierno de facto de Guido en el año 63. A su vez, a la pregunta que voy a pasar a leerle, simplemente encontramos un espacio en blanco. Le preguntamos que informara por qué el Gobierno Nacional no derogó ni tuvo la intención de hacerlo el decreto de ley 9021/63, dictado durante este mismo gobierno de facto de María Guido, y su reglamentación aprobada por el decreto dictado por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Mediante estas normas se conformó y puso en funcionamiento un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia dotado por agentes de la Policía Federal Argentina, no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario cuyos efectivos se pueden infiltrar en cualquier organismo público y privado. El caso del agente de la Policía Federal Argentina, Américo Alejandro Balbuena, infiltrado durante una década en la agencia de noticias, Agencia Walsh, ha ratificado la existencia de este cuerpo de inteligencia. El Poder Ejecutivo no se ha pronunciado al respecto, pese al escándalo provocado cuando se hizo pública esta infiltración. Esto queríamos que usted nos contestara, porque con respecto a lo primero, nosotros queremos saber cuántos milanis hay actualmente en las fuerzas de seguridad, y con respecto a lo segundo nos parece que no se puede responder de esta manera. Por otro lado, desde nuestro partido, el Partido de Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda, como ya lo expresara el compañero Néstor Pitrola, repudiamos la represión que hubo a los trabajadores docentes en Salta y también en Misiones, en otras provincias, y queremos que nos explique por qué el gobierno lleva adelante la persecución y políticas represivas contra aquellos que salen a reclamar por sus derechos, sobre todo contra los trabajadores. Hace un mes en este recinto escuchamos a la misma presidenta pedir una ley antipiquetes para limitar el derecho a la protesta, muy aplaudida por la bancada del PRO. Inclusive el Frente Renovador ha presentado o anunciado la presentación también de un proyecto en este sentido que limita el derecho a la protesta. Esta es una coincidencia que para nosotros tiene que ver con la confluencia en la aplicación de un ajuste en contra de los trabajadores, un ajuste que tiene como fundamento la necesidad de que esta crisis la paguen los trabajadores y que no la paguen los grandes terratenientes y los grandes capitalistas. Por eso, en muchas fábricas nos informan que hay amenaza de despido, ya ha habido suspensiones. Esto es parte de la realidad de la clase trabajadora. Por eso le pregunto, más allá de los discursos y los relatos, si usted niega que la devaluación y los tarifazos significan una transferencia de ingresos enorme desde los asalariados a los sectores de los capitalistas más concentrados. Por otro lado, quería decirle que el próximo 10 de abril se realizará una huelga nacional en nuestro país. Desde nuestro partido acompañaremos, como ya lo hicimos, a los trabajadores, más allá de que esta convocatoria no es consecuente con un plan de lucha que pueda terminar con este ajuste que sufren los trabajadores. Nosotros estaremos presentes en esta huelga, junto a los trabajadores antiburocráticos y combativos que fueron reprimidos. Yo participé en esa manifestación el día 27 de febrero pidiendo la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras. Una represión a cargo del señor Sergio Berni, que se la pasa atacando a mi persona, al diputado Néstor Pitrola, también del Frente de Izquierda, y a mi compañero del Frente de Izquierda, diputado por la legislatura bonaerense, Cristian Castillo. Yo hago responsable al gobierno de todo lo que pueda suceder, represión o provocaciones este día. Por otro lado, también le preguntamos si usted, y no nos respondió, si usted puede vivir con 5.000 pesos. Porque los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, en una huelga histórica de 17 días, consiguieron un aumento que recién en agosto, para un maestro que recién se inicia, va a ser un salario de 5.000 pesos. Mientras los diputados y los funcionarios políticos cobramos sumas 10 veces superiores a lo que ganan
un maestro de la provincia de Buenos Aires o lo que gana el 50% de la clase trabajadora en la Argentina. Por eso nosotros queremos que nos conteste si usted podría vivir con ese dinero. Porque una casta política que existe actualmente, si no existiera esta casta política, ¿quién votaría los tarifazos contra el pueblo trabajador mientras a los empresarios se los sigue subsidiando? ¿Quién votaría los acuerdos secretos con Chevron? ¿Pagarle a los vaciadores de Repsol? Por eso, bueno, queremos que nos conteste con respecto a esto. Y por último, queríamos hacer mención y también preguntarle por qué su gobierno y la mismísima presidenta en este recinto el 1 de marzo defiende un fallo como el fallo contra los petroleros de la Acera Santa Cruz, que son trabajadores condenados a cadena perpetua, 3 de ellos y 7 a condenas menores, por un crimen que no cometieron, sin ningún tipo de prueba, en un fallo dividido donde la presidencia del tribunal absolvió casi a la totalidad de los trabajadores por un reclamo que hicieron en el año 2006. Contra el impuesto al salario y la tercerización laboral, estos trabajadores hicieron una manifestación, una pueblada que terminó con la muerte de un policía, Sayago. No hay ninguna prueba que los pueda condenar. Además, este proceso tuvo irregularidades, reconocido por el mismo fiscal, donde se torturó a los testigos. Se torturó a los testigos, repito. Entonces, ¿cómo puede ser que se hable de la defensa de los derechos humanos? Digo, este fallo ha sido repudiado por organizaciones de derechos humanos, por el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, por Nora Cortiñas, por Osvaldo Bayer. Digo, no es solamente la izquierda, muchos sectores están repudiando este fallo escandaloso y queremos saber por qué el gobierno defiende y se quiere hacer cargo del Sacco y Vanzetti o los mártires de Chicago de nuestra época en la Argentina. Gracias, diputado. Simplemente eso. Gracias. Tiene uso de la palabra, señor jefe de gabinete. Respecto al tema de personal militar de las Fuerzas Armadas en actividad, no es una información secreta, está a disposición de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Simplemente es una información de carácter reservado y quiero transmitirle que el personal de oficiales y suboficiales en actividad ingresados en el periodo 1976-1983 es equivalente al 13,49% del total. Esto equivale a decir que existe en total en actividad entre las tres fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 11.293 oficiales y 41.486 suboficiales. 13,49%, repito, ingresados en el periodo 76-83 y posterior al año 1983 el 86,51% restante. Por lo tanto, no es información secreta, información reservada que obra en presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado, Sí. Diputado, le pido, diputado, Lo que digo es... usó sí. su tiempo, diputado. Sí, El mismo criterio, diputado, es el mismo criterio para todos los legisladores. Gracias. Con lo cual, diputado, lo que le quiero transmitir se comunica con el presidente de la Cámara y en virtud de eso establecen los mecanismos de consulta. Segundo, respecto al caso Balbuena, en relación al caso de Américo Balbuena, cuando el Ministerio de Seguridad tomó conocimiento de sus actividades en la agencia Rodolfo Walsh, se dispuso la iniciación de una investigación sumaria y al pasar su disponibilidad preventiva para contribuir a esclarecer si existe una incompatibilidad entre las tareas desempeñadas por el oficial de inteligencia y su participación en la agencia de noticias. En el marco de dicha actuación disciplinaria se han formulado cargos provisorios contra el agente del cuerpo y su superior directo. No obstante, la investigación administrativa se encuentra a la espera del avance de la actuación judicial a fin de dilucidar si además de las incompatibilidades mencionadas existe la comisión de un delito que traiga aparejada una sanción disciplinaria más gravosa. A la fecha, tanto Balbuena como su superior se encuentran en disponibilidad preventiva. Y también lo que se plantea claramente es la revisión que en la próxima sesión estaré informando directamente desde el punto de vista de la vigencia del decreto de 1958 y sus modificaciones para su efectiva derogación y funcionamiento. Por eso se lo voy a transmitir directamente en el transcurso de la semana próxima por nota, a los efectos de informar expresamente respecto a la aplicación de la norma. Respecto también a la cuestión de la depreciación desde el punto de vista del tipo de cambio, no necesariamente eso genere un esquema de transferencia de ingresos a grupos concentrados. Nosotros creemos claramente que
se dan todas las condiciones desde el punto de vista de las políticas activas por parte del Estado para garantizar no solamente la inclusión, sino las condiciones de negociación paritaria para la sostenibilidad del empleo. Y por último, respecto al tema del fallo de las eras en Santa Cruz, nosotros consideramos, y esto es una cuestión objetiva, que es una competencia estricta desde el punto de vista judicial. Y obviamente es un hecho verdaderamente trágico el asesinato del oficial del personal policial Sayago. Entonces, nosotros consideramos que si usted tiene observaciones para formular, que las haga conocer a la Jefatura de Gabinete de Ministros a los efectos de poder informar del estado de la causa judicial y, en consecuencia, observar claramente la evolución del mismo. Disculpe, diputado, no dialogue. Ya formuló sus preguntas, diputado, gracias.